Elohim es amor. Así dice Yohanan, el apóstol Juan. Y Elohim es perfecto en todas sus obras. Por lo tanto, toda su creación es perfecta. La creación de Elohim está sostenida sobre leyes que son inexorables, son inmutables. Y estas leyes son la expresión de la perfección divina. Podríamos decir que el ser divino se manifiesta en sus leyes universales. Por lo tanto, las leyes universales son perfectas, porque son expresión directa de la perfección de Elohim. La razón del ego muchas veces, o casi siempre, podríamos decir, no alcanza a captar la perfección de las leyes divinas. Por eso, el ego, en su ignorancia, las juzga como injustas o sin sentido o ilógicas muchas veces. Ese es nuestro conocimiento por el ego. Pero sí es verdad que hay un conocimiento por el lado de Jochma, de la sabiduría que está dentro nuestra, que permite captar esas verdades. Pero como estas leyes trascienden por mucho a la lógica humana del ego, por eso muchas veces uno le cuesta comprenderlo, o como decía, las puede considerar incluso como injustas. Pero ya que vamos a abordar una de estas leyes, es importante tener eso claro. Estamos hablando de algo que es muy perfecto, muy verdadero, muy divino. Las leyes universales son verdad. La verdad divina está expresada en las leyes. Porque estas leyes, como dije, son las que sostienen el universo. Es decir, el universo está sostenido en la verdad divina. Vivir entonces en armonía con las leyes universales es vivir en la verdad. Y de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, la verdad nos hace libre. Es una frase que hemos escuchado tantas veces y que es tan cierta. ¿De qué libera la verdad? Libera de la ignorancia. Y es esta ignorancia la que nos hace vivir en contra de las leyes divinas. Y es la ignorancia la causa de todo el caos, de todo el sufrimiento y de toda la infelicidad que podemos atraer a nuestra vida. En la Torá está recopilada la verdad divina. Podríamos hablar de la verdad sublime de Elohim para elevar al ser humano. La Torá también, lamentablemente, aún no la logramos valorar ni comprender en toda su magnitud, que es quizás el tesoro más grande que nos ha dado el Padre. Ahí está toda la verdad, todo lo que necesitamos saber para volver a Él y para volver a ser lo que fuimos en el origen. Por eso, la Torá es el manual de instrucción perfecto para vivir sintonizados con las leyes divinas. Y Yeshua vivió la Torá tal cual como Elohim lo tenía pensado. Cuando el ser divino creó a Adán, cuando salió Adán de la mente divina y se manifestó y fue creado, Elohim tenía un sueño para Adán, y que era justamente que Adán viviera en armonía completa con estas leyes universales. Bueno, Yeshua vivió la Torá tal cual como es el sueño de Elohim. Por eso Yeshua
él llega a decir que él es la verdad. Y cuando él dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, no está hablando de una religión. Está hablando de que él vive, es el modelo del ser humano que vive totalmente en armonía con las leyes universales. Yeshua es el modelo de lo que un ser humano puede llegar a ser cuando vive la Torá y guarda los mandamientos de Elohim con su ego anulado. Por eso siempre estamos mirando a Yeshua. Él es nuestro modelo. Las leyes universales son inexorables. Esto significa que no se pueden evitar, no se pueden eludir o no se pueden detener con nuestro ego. El hombre sabio, que conoce la grandeza de las leyes universales y que sabe que no las puede evitar, ¿qué hace? Vive en armonía con ellas. Y de esa forma se atrae para sí la bendición que el Padre tiene reservada para él. Pero no se atrae la verajá, la bendición, solamente para sí mismo, sino que al vivir de esa forma, atrae la bendición para todos los seres humanos, porque estamos todos conectados. Lo que hace una sola persona de la humanidad nos afecta a todos. En cambio, el hombre ignorante cree que puede evitar las leyes universales, cree que puede eludirlas, cree que puede detener la acción de estas leyes y no es consciente de la energía negativa que se atrae para sí y para el mundo entero viviendo en contra de estas leyes divinas. Dice el rabino nazareno Shaul o Pablo en su carta a los Gálatas: no se engañen, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es de Gálatas 6:7. No podemos engañar al Creador. Y como sabemos eso, entonces hacemos la elección correcta de sembrar la buena semilla. Entrando ahora en la ley de causa y efecto. El enunciado de la ley de causa y efecto dice: toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, o también puede tener una cadena de causas. Es decir, toda circunstancia es el resultado de acontecimientos anteriores. Cada día cosechamos lo que hemos sembrado en los días anteriores. Por lo tanto, si no me gustan mis circunstancias actuales, podemos mejorar nuestras futuras cosechas. ¿Cómo podríamos mejorar nuestra futura cosecha? Sembrando semillas diferentes. Por ejemplo, si hoy día en mi reflexión yo me doy cuenta de que estoy distanciado de mi hermano, hace años que no lo veo porque tuvimos una pelea absurda y nos distanciamos y no nos hablamos, ya. Eso es una circunstancia y uno con este trabajo esta semana dice: eso no está bien, me hace daño. ¿Qué hago? Siembro una nueva semilla. ¿Cuál? Voy a llamarlo por teléfono, voy a mandarle un WhatsApp, voy a mandarle un correo,
voy a tener una actitud de acercamiento, una nueva semilla. ¿Qué va a pasar? Bueno, esa semilla va a dar otro resultado, va a haber una cosecha diferente. De eso se trata esta ley. Por eso es tan bonita, porque cuando uno toma conciencia de qué está viviendo y qué está cosechando, tiene en su mano la posibilidad de sembrar una semilla diferente. La ley de causa y efecto es como una cadena de muchos eslabones. Y a través de cada uno de esos eslabones va fluyendo la energía de Elohim. Hay una continuidad en los acontecimientos. Por eso en la Kabbalah decimos que Elohim nos visita en cada acontecimiento. Porque cada acontecimiento es una expresión de la ley de causa y efecto. Y la ley de causa y efecto es una expresión de Elohim. Porque todo es Elohim. Y porque Elohim está en todo. Eso cambia la forma de vivir, porque si uno dice Elohim está en este acontecimiento que estoy viviendo, lo he producido yo. Pero como es una ley de causa y efecto, y Elohim está en la ley de causa y efecto, Elohim está en ese acontecimiento. Por lo tanto, no es una, entre comillas, una maldición. Es algo que yo puedo transformar en una bendición. Está la energía divina, aunque en ese momento no lo vea. Nada ocurre casualmente. Todo sucede conforme a la ley de causa y efecto. Esta ley se encarga de mantener el orden establecido por la mente divina y de mantener la justicia de Elohim. Y pensemos que si hay algo justo en el universo, es la justicia de Elohim. Por eso cuando uno entra en las leyes le tiene que dar mucha confianza, mucha paz. Justamente lo que lleva al ser humano a la desesperanza es cuando empieza a ver la vida desconectada de Elohim y empieza a juzgarla de una manera desde el ego. Pero cuando uno dice la ley de causa y efecto porta la justicia de Elohim, y si Elohim es amor y Elohim es perfecto, entonces puedo descansar también mi alma en eso, decir, bueno, estoy viviendo algo tal vez difícil, pero tengo la posibilidad de cambiarlo. Elohim está aquí. La suerte, el azar o la casualidad no existe. Estas palabras solo son una forma de llamar una circunstancia cuya causa no reconocemos o no percibimos o no comprendemos, sencillamente por la mente limitada de nuestro ego. Pero no existe esa casualidad. Lo que los no iniciados en este conocimiento le llaman suerte no es otra cosa que los niveles más bajos de esta ley. Porque la ley de causa y efecto, y en general todas las leyes, tienen varios niveles. En este caso, cuando la persona está en el nivel básico de la ley de causa y efecto, las personas sienten que las cosas les ocurren por casualidad y viven permanentemente en el modo efecto. Son los efectos de las circunstancias. Las circunstancias les suceden por mala suerte o por casualidad. Y cuando las circunstancias son desfavorables,
sienten que no pueden hacer nada para cambiar la situación. Es decir, es una situación de esclavitud. En este modo, efecto, las personas han cedido su poder y viven en este nivel básico de la ley. ¿Qué pasa con las personas cuando viven así? Genera en la persona mucho miedo, o ansiedad, o angustia, o incertidumbre, o rabia, o resentimiento, o amargura, o depresión, enfermedad, estrés, etc. ¿Les parece conocido todo eso? Es como que eso es una verdadera plaga de los tiempos actuales. Prácticamente todos hemos pasado por esos estados y conocemos mucha gente que vive en esos estados de manera permanente. Esa sí que es una plaga dura. Eso nos está indicando que nuestro mundo en general está en un nivel de conciencia bastante bajo, porque predominan mucho de esos estados mentales que leí. El lado oscuro de la fuerza, como diría la Guerra de las Galaxias, sabe que las muchedumbres ignorantes son fácilmente manipulables. Por eso siempre va a haber una mano negra por ahí, que va a querer que la gente se mantenga en un estado de ignorancia. Por eso muchos de nosotros no conocimos estos conocimientos, esta sabiduría de niño. No nos entregaron estos principios, lo más probable, en el kinder, ni en la enseñanza básica, ni en la media, o la secundaria, como le llaman algunos países, o en la universidad. Nos vinimos a encontrar con esta sabiduría cuando estábamos o ansiosos, o angustiados, o depresivos, o enfermos. Hay una forma de plantear nuestro mundo que no está sostenido en esta sabiduría. Entonces, como decía, el lado oscuro conoce que la masa, la muchedumbre ignorante, es fácilmente manipulable. Se deja llevar, sin mucha resistencia. Se deja llevar por la sugestión del consciente colectivo. Se deja llevar por el lavado de cerebro masivo con que somos bombardeados constantemente. Y ese bombardeo va imponiendo de alguna manera sutil en la mente de la masa una forma de pensar. Una forma de pensar que en muchísimos casos es totalmente contraria a las leyes divinas. Por eso tenemos que estar muy alerta siempre de lo que dejamos entrar a nuestra mente, tener un guardián fuerte en nuestra mente, no dejar que nuestra mente se contamine con cualquier idea. Los cabalistas conocen el secreto para ascender desde el nivel básico de causa y efecto a los niveles superiores. De esta forma se pueden convertir en las causas de sus circunstancias y dejan de ser el efecto. Esto no significa que los cabalistas trasciendan la ley de la causa y efecto en el sentido que no se les aplique para ello. No es así. Lo que significa es que a través de una metodología
aprenden a usar la ley de causa y efecto a su favor. Es decir, siempre siembran la semilla buena. Por lo tanto, siempre esa semilla va a dar un fruto bueno. La ley de causa y efecto nos indica que las mismas causas producen siempre el mismo resultado. Por ejemplo, guardar los mandamientos de la Torá traerá como resultado siempre una vida de salud, de paz y felicidad. Eso es una verdad. Y vivir en contra de la instrucción divina producirá siempre enfermedad, estrés e infelicidad. ¿Cuál es el método cabalístico para hacer la causa y no el efecto? Me voy a referir al método nazareno, que incluye a Yeshua, por supuesto. El método cabalístico en general no incluye a Yeshua, pero es prácticamente el mismo. El método cabalístico, para usar la ley de causa y efecto a nuestro favor, tiene 3 elementos: el estudio de la escritura en sus 4 niveles, la meditación con las letras hebreas y la vivencia o el guardar los mandamientos de la Torá tal cual como Yeshua lo enseñó. Ese es el método cabalístico nazareno. Este método anula nuestro ego de manera progresiva. Activa las energías del árbol de la vida, da dominio de la mente, da dominio del carácter y desarrolla las virtudes. Dice la sabiduría: el secreto para dominar el plano material es obedecer el plano espiritual. Es decir, el que obedece y es fiel a Elohim activa el poder de crear sus circunstancias favorables. El que se unifica con Elohim se unifica con la Torá. Y el que se unifica con la Torá controla todas las leyes. Este estado de conciencia es la causa del poder de hacer milagros que tenía Yeshua. En ese sentido, Elohim es el mejor maestro, ya que nos enseña una y otra vez hasta aprender la lección de vivir bajo las leyes divinas. Lo que se llama la misericordia divina es el tiempo que nos da el Padre para que uno pueda volver a sus leyes. Por eso la ley de causa y efecto no opera de inmediato. O sea, por ejemplo, si yo hago un daño, no va la justicia divina y inmediatamente me cobra lo que he hecho. La misericordia divina es un tiempo para que el ser humano que haga teshuvá, se arrepiente, tome conciencia, repara. Si es que el ser humano no hace teshuvá, bueno, viene la ley de causa y efecto entonces y opera lo que estamos hablando. Elohim siempre amor y justicia en un grado sublime. Patricio dice: somos reactivos, creemos que las cosas nos van a llegar del cielo. Sí, somos un poco pasivos en ese sentido,
y reactivos también a las cosas. El ego es muy reactivo. Es tan reactivo que de repente en la mañana uno corre la cortina y dice, ¡uy, qué feo el día! Entonces dice, ¿cómo feo el día? Si es un regalo del Padre. Una cosa es que esté nublado, otra cosa es que esté feo. Entonces uno se acostumbra a reaccionar muy en el automático al juicio, bueno o malo, en ese sentido. Oye, te cuento una noticia, ¡uy, qué terrible! Entonces uno reacciona de manera muy inconsciente muchas veces desde el ego. Bueno, y eso va determinando un poco después también la conducta. Somos un poco pasivos en ese sentido y reactivos. Pero es que lo que hemos aprendido, lo que decía, no fuimos criados en la sabiduría desde la cuna. Muchas veces vinimos a encontrar esta sabiduría ya con hartos años. Adultos. Patricia Hernández dice, ¿quién sería ese guardián protector de nuestra mente? ¿La emuná, la meditación, las letras hebreas? Es un aspecto de tu conciencia más elevado. Es tu alma. Entonces, dentro nuestro hay distintos niveles de conciencia. Entonces, nuestra alma superior, vamos a llamarlo, cuando está iluminada, en el sentido de estar conectada con la luz del Padre, está alerta. Está alerta a lo que el ego le quiere proponer. Entonces dice, no, eso no. Esa idea no te la compro, no la dejo entrar, y entonces le hace un pare. En ese sentido es un guardia. Eres tú misma, en el fondo, es tu conciencia. Por eso cuando uno está muy en el ego, casi sin darse cuenta que está en el ego, bueno, absorbe todo lo que el ego le dice. Ese es lo que se llama el estado de esclavitud. Uno ha entregado podríamos decir, el poder al ego. El ego es el que me deja entrar las cosas a mi mente. En la medida que uno va haciendo camino espiritual, empieza a tener una fuerza interior, empieza a darse cuenta que el ego no es lo verdadero, sino que es una falsedad, es una ilusión equivocada, es una mentira. Y empieza uno entonces desde su alma ya conectada con Elohim a tomar el control. Y ahí entonces te transformas en tu guardián de la mente. Si he hecho todo lo posible para acercarme a mis hermanos y no reaccionan a mi cercanía, ¿qué más debo hacer? Yo entiendo que no es mi problema y es muy difícil cambiar a los demás, porque yo les acepto tal cual, pero eso no es recíproco para conmigo. Por lo tanto vivo tranquila y tengo mi corazón y mi mente en paz, pero esa reacción les enoja más. Aún así los saludo y escribo en forma habitual. Está bien. Si tú ya hiciste lo que estaba de tu parte, hiciste la techubá si es que era necesario, y diste todos los pasos de acercamiento, ya diste tu parte. Tienes que esperar. Lo que sí se puede seguir haciendo es orando por las personas, enviando luz, estar dispuesto a cualquier ayuda que necesiten, etcétera. Pero ya tú diste tu parte y tienes que también respetar ese derecho del otro a recibir esa luz o no. Quédate tranquila entonces si hiciste tu parte. Araceli dice, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy dominando al ego y saber que estoy avanzando en eso? Hay una forma muy clara de ver si uno está guiado por el ego o está siguiendo sus indicaciones. No hay ninguna posibilidad de estar en paz si tú sigues una indicación del ego. Vas a perder la paz. Puede ser la influencia del ego muy racional, muy lógica del consciente colectivo, del sentido común, muy lógico. Pero tú sigues eso que te dice y tú perdiste la paz. Cuando pierdes la paz es porque has seguido al ego. Y pasa todo lo contrario cuando sigues la voz del alma, que es la voz de Elohim a través de tu alma. Puede ser muy poco lógico, muy poco del sentido común,
pero vas a estar en paz. La paz es el indicador de por qué camino vas. Andrés dice, ¿qué sucede cuando uno crea una circunstancia creyendo que es la correcta, pero resulta negativa por la ley de causa y efecto? ¿Repararla o cambiarla se logrará con la teshuvá? ¿O usando la misma ley de causa y efecto puedo cambiar la situación? Es mejor usar la teshuvá. La teshuvá es un trabajo espiritual que tiene un impacto en la conciencia enorme. Y una vez que haces tu teshuvá, como te diste cuenta que lo que habías hecho produjo algo de un fruto a lo mejor no muy dulce, cuando haces la teshuvá, que tiene relación con la ley de causa y efecto, empiezas a ocupar desde ahí para adelante la ley de causa y efecto de una manera mucho más consciente. ¿Qué significa eso? Que tus decisiones las empiezas a tomar desde tu árbol de la vida. Entonces, cada vez que tú vas a tomar una decisión, te colocas en el árbol de la vida. Y si la tomas desde el árbol de la vida, va a ser una decisión luminosa, va a estar en sintonía con Elohim, con sus leyes. Por lo tanto, el fruto va a ser dulce. Entonces yo te sugiero la teshuvá y desde ahí para adelante entonces empezar a tomar las decisiones desde el árbol de la vida. Hugo dice, ¿puede recordar cuáles son las 4 formas para la lectura-estudio de las escrituras? Sí, es el nivel Shat, que es el nivel literal, es el nivel Remetz, que es el nivel en el cual tú vas infiriendo lógicamente o deduciendo lógicamente cosas del texto, es el nivel Drash, que es el nivel del simbolismo que está en el texto, y es el nivel Sod, que es el nivel secreto, ya cuando trabajas con el texto en el hebreo y con las herramientas de la Kabbalah, de la gematría, el tziruf, el notaricón, la secuencia de letras, etc.